Un podcast donde los extremos se contrapesan, donde lo sublime no supera lo poético, donde la curiosidad es el origen y remarcar la cultura el fin. Esto es Arrecholados. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio número 12 de Arrecholados Podcast. No la regué, ¿verdad? No. Es que desde que la regamos una vez, ya no lo decimos con la seguridad que se debería de decir. Nos da miedo cada vez que decimos el número del episodio. Bienvenidos a este nuevo episodio. Como siempre, les agradecemos muchísimo el que estén con nosotros, el que se den un tiempo para también reírse y disfrutar de lo que hablamos aquí. Saben que a veces no sabemos nada, pero nos divertimos muchísimo. El día de hoy estamos Lore, Vale, ya saben, yo Alejandra, y un invitado muy especial que ahorita lo vamos a presentar. Y tenemos temas muy interesantes, nomás para que se den una idea, va a haber muchos datos curiosos. Sí, muchísimos. Y muy escolar, aparte. Vale, no hemos puesto aquí tu tablita para irte contando Sí. los datos Ay, curiosos. no. Es que Estamos mal. tengo un récord. Bueno, quiero hacer un récord de datos curiosos. Dicen aquí. Oye, mínimo hay que traernos un abaco, nada de antes. Y así le vamos poniendo. 1, 2, 3. Ya me vi. El que gane un mazapán. Sí. No, nos va a hacer competencia, yo quiero un mazapán. Es competencia. Es competencia. Ok. Ah, no digo. Y bueno, un episodio nuevo. Y como siempre, la acción poética Arrecholados toma la delantera. Y es que esta frase se adecua demasiado al tema del día de hoy. Es escrita por uno de los escritores mexicanos que es considerado como uno de los escritores más críticos, famoso por utilizar el sarcasmo y el humor en sus obras, el señor Jorge Ibargüengoitia, que dice más o menos así: si no voy a cambiar al mundo, cuando menos puedo demostrar que no todo aquí es drama. Y es que, como ya hemos comentado en innumerables ocasiones, la historia puede llegar a ser demasiado injusta con algunos personajes. En muchas ocasiones enaltece al que gana y pone en aprietos al perdedor, engrandeciendo las actitudes y acciones más negativas. Bien sabido es que mi manera de ser es siempre verle el lado positivo a las cosas que tienen cierto toque negativo, o que las personas pueden ver lo malo sin juzgar. Tristemente, así nos han educado. Y es por eso que el día de hoy hablaremos de un hecho que marcó un antes y un después en México, que por cierto, en este año se cumplen 500 años, y que ¿Tanto? algunos, sí, me voy a regresar muchos años. Siempre, todos los episodios. Todos los episodios. Arrecholados. En el año 1500. Sí, en 1500. Antes de Cristo. Eso demuestra lo más señoras que somos. Un poquitito. Y que algunos personajes políticos muy famosos de este entonces han pedido un perdón. Yo creo que ya más o menos se imaginan de qué estoy hablando. Cuando hay un trasfondo, una segunda versión de los hechos. Por supuesto hablo de la conquista de México. Y sobre todo de dos personajes que fueron los protagonistas de tal historia: Hernán Cortés y Moctezuma. Para esto tenemos a un gran invitado el día de hoy, que no saben cómo busqué un tema que se pudiera adecuar para que pudiera participar con nosotros, porque aparte es un ñoño como las tres personas que estamos aquí. Lo que no saben es que nada más he hecho mentiras. Sí. Y nosotros, ¡ay, qué Bien dicen que si dicen una mentira bien seguros, la Sí. gente se la cree. Sí, ¿cómo no? Es un talento, es un talento. Ese es un talento. Y bueno, es una persona con la que podemos platicar de filosofía, historia o derecho. Les presento a Rafael Flores Muñoz. ¿Eres maestro en qué, Rafa? En Derecho Fiscal. Bueno, es maestro, o sea, es docente. Fue nuestro maestro, pero es maestro en Derecho Fiscal. Y bueno, empezamos este episodio contando la historia que a todos nos enseñaron. En la primaria, de esos libritos de color crema, cuarto creo. Yo nomás me acuerdo del Atlas que no cabía en la mochila. No, sí, fue en el cuarto. Sí, era uno color cremita. Tema 3, creo. Yo sí algo me así. acuerdo.
Qué bárbara. No sé por qué no me Sí, que sorprende, hasta se Lore. veía la bandera, así que es una Sí, se esquinita. ve la bandera en la esquinita. Se demuestra lo ñoña que soy yo también. Sí, no. Creo que era mi clase favorita. Bueno, por cierto, demasiado sintetizados, esos libros. Ah, sí. Creo que era una revista más que libro, pero bueno. De cada 5 hojas, básicamente, la mitad eran imágenes, donde se nos explicaba de manera sencilla cómo Hernán Cortés llegó con sus tropas a tierra veracruzana, donde con ayuda de Jerónimo de Aguilar, a quien conoció en Yucatán, y que vivía bajo las órdenes de un gobernante maya, y de Malitzin, o también conocida como Malinche, lograba comunicarse con los indígenas para lograr alianzas. Aunado a esto, influyeron las tribus pequeñas que no estaban de acuerdo con rendirle tributo a los mexicas. Se aliaron con los españoles para ponerle fin al imperio. Para esto también influyó un aliado que nos esperaba, la propagación de viruela, y así el día 13 de agosto de 1521 se logró apresar a Cuauhtémoc, y con esto la conquista de Tenochtitlan. Corto, ¿no? Demasiado digerible para un niño. De hecho me lo aventé, fueron 4 hojas. Literal. Sí, de verdad. Y nosotros en la primaria, no me pudo prender las 4 hojas para el examen. ¿Y ahorita qué tal? Sí, no. Muy bueno. Bueno, o sea, muy sintetizado, creo yo. ¿A ustedes qué piensan? Pues mira, la verdad, Yo no me acuerdo. yo ni me acuerdo. Yo ni andaba, nada, no sé qué. Pero sí creo que evidentemente, pues para la época, la etapa en la que uno está de la primaria, pues es algo Está demasiado sumamente, digerible. Ajá, digerible. Y es también como que te hace imaginar, ¿no? De alguna manera lo que estás leyendo. Ujú. Pero bueno, yo sí que ahorita nos vas a dar la otra versión. Pero también es, bueno, lo que mismo que decía Vale, ¿no? Que de pronto, sí, yo sé que estábamos chiquillos, pero pues te hace también no tener un criterio tan amplio porque pues te la venden así y así es y ya, con eso te vas. Entonces, pues sí, o sea, sí estábamos, pero pues bueno, yo sí me acuerdo, yo sí era de las preguntonas en la escuela. Sí, me consta eso. Confirmo. Y pues sí de repente preguntabas a algunos maestros, ¿no? Pues lo que hay ahí, ¿verdad? Es eso y ya. Y pues uno sí se queda con la duda de, pero ¿cómo? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué aquello? Y pues no, se quedan las 4 hojas que están ahí y Pero, ya. y lo emocionante y hasta romántico de estas situaciones históricas es que incluso nosotros como estudiantes aprendemos a contextualizar, aprendemos a contextualizar las imágenes que nos formamos, vamos generando esas redes y vamos generando además un criterio, porque unos autores dicen algo, Sí, otros autores así dicen otra cosa. Entonces sí, claro que sí, es interesante, y pues ahorita vamos viendo a ver qué nos dice Vale. También tienes que ayudar, Rabanada, te creas. No, yo nomás vine aquí. Nomás vine a ver a qué había. No, la idea de invitar a nuestros expertos es que vengan y nos eduquen, Sí, que no digamos mentiras. A mí me dijeron que había tamales. Se roba, yo no veo, no veo La nada. veo y ¿dónde están? No se crean. Y el primer dato curioso que a nadie le importa. De acuerdo al libro Vencer o Morir, una historia militar de la conquista de México, escrito por Antonio Espino Ferro, ¿lo han leído? No, yo nada más he leído No. fragmentos, pero todo completo no. No, es que está muy La largo, verdad, son no. como 600 hojas. Sí, sí está muy largo. Sí. Pues relata los macabros horrores y los sacrificios de los nativos, que de acuerdo a los relatos de los conquistadores Andrés Tapia y Gonzalo de Umbría, que a mi punto de vista fueron exagerados, llegaron a contar 136,000 cráneos. ¿Ustedes creen? Bueno, aquí bien entra lo del contexto, Ajá. porque para los españoles era una barbarie y era una masacre, pero si revisamos los registros históricos de, por ejemplo, la Santa Inquisición, las ejecuciones sí. políticas en Europa occidental, en Ajá. concreto en España, la corona, Sí. pues ahí podríamos poner en una balanza, a ver, nada más los aztecas cometían esos crímenes. No, claro que no. Nada más que aquí lamentablemente, y así siempre ha sido la historia, los vencedores la escriben. Sí, Claro, Sí, así así es. es. ¿Sí? Y aparte eran culturas diferentes, todos Sí. en sus culturas pues tenían sus aspectos muy extremistas y nada más venir a juzgar de eso está muy... Exacto, Sí, ¿no? exacto. Ahí no había el derecho de réplica. No, Está muy mal. no, de hecho no había, y quien levantara la voz, Sí. si No lo contaba nunca jamás. ¿Quieres ser el 137? Era el próximo sacrificado por mandato divino. Qué malo. Bueno, pero ya sé. también era honorable, Ale, que Sí. quita y... Me porté mal, pero me van a sacrificar.
Yo tengo una historia sobre esa situación, pero no sé si pueda contarla. Cuéntala. ¿Qué? Cuéntala. Platícanos. Desahógate. Alguna vez llegué a ir con cierta persona que no voy a decir, ¿Para no quemar? para no quemar, porque... Ahorita bueno, adivinamos. ahorita bueno, Tu pero... personaje es... El personaje se viste de verde. Sí, con un militar. Ah, pues sí se viste de verde. Yo ya entré y era arqueólogo. Y luego ya. Bueno, pero esta es otra. Bueno, es una historia así muy chusca. Yo la vi chusca. Y tenía muchas piedritas y así. Le dije, qué padre, mira. Y ya, mi papá es minero, entonces dije, mira qué padre, no sé qué. Me dijo, sí, es que soy arqueólogo y chala, chala. Y luego me dice, pero si usted hubiera vivido en esa época, a usted la hubieran sacrificado pronto. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, porque está muy bonita. Y yo, ok. Y yo, esa es una nueva forma de coquetear. Y yo, sí, pero no, oiga. ¿Quién tiene estilos muy extraños, Creo que es el peor cumplido que te han Sí, dicho, ¿no? Yo sí, sí. Era más fácil que te regalara unas flores con una fotografía de un sacrificio, una pintura de un sacrificio azteca, ¿no? Yo sí, yo sé, fírmela, oiga, síguele. Y que la imagen, el dibujo diga, tú y yo. Tú y yo, piénsalo. Qué barbaridad. Bien decían, se vendrán tiempos peores, ¿verdad? Sí, no hagan eso. Si no No saben hagan coquetear, eso. no hagan eso. Unas flores. Bueno, vale, es que pues también uno de repente no le halla cómo, ¿no? Intenta uno ser creativo y como es uno ñoño y creativo, pues le salen esas Sí, cosas. pero qué miedo, imagínate que te digan eso. Ya vámonos. No, pero bueno, suele pasar. Ay, no, tantas cosas que me han pasado ahora. También vamos a hacer otra tablita Sí, con tus anécdotas. sí, no. Una donde te contemos los datos curiosos y otra cuántas anécdotas raras llevas, vale, en la vida. No. Lore, si el próximo episodio no traemos un abajo, No, sí. ya ni hay que decir. Porque Oye, les nomás prometo estamos que para el prometiendo a próximo la sí lo gente. traigo. Nomás estamos prometiendo a la gente y eso no está bien. No, si el próximo me comprometo a traerlo aquí. Un abaco en medio de la mesa. Ay, no. Bueno, sigamos, pero sigamos. Ya no me quiero acordar de cosas tristes. Ya me exhibí mucho. Ya yo, me vale. exhibí mucho. Y lo que falta. Todavía no conocemos. Oye, vale, ahorita el pobre hombre que te dijo su cumplido, o sea que no le gustó. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que te bloqueé? Nada, no es cierto. No, es broma, es broma. Y bueno, eran 136,000 cráneos, muchachos. Yo no creo que los hayan contado, yo creo que exagerar. ¿Ustedes qué creen? No, pues yo creo que a lo mejor hasta por tener la cifra certera y decir... Sí, no, 136,256 cráneos. Así como en los No concursos sé. que dice, adivina cuántas pelotitas hay, te damos no sé qué. ¿Cuántos cráneos hay? 136,000 por ahí. Y eran cráneos de los guerreros enemigos. De hecho, llegabas a Tenochtitlan y estaba era como un muro. Qué padre. Ay, sí, yo, bueno. Caray. Vale, mira, qué bonito. Mira qué bonito. No creo, Es pero- real. Y estábamos juzgando al militar. Por eso le dio su cumplido, no andaba muy mal el hombre. El militar se dio cuenta de su forma de ser de Vale y dijo, a lo mejor este cumplido le puede gustar. ¿no? Sí. Sí, ahí hubo un clic. Algo raro, pero. Sí. ¡Papá, no! Bueno, los mitos de la conquista. Vamos a empezar hablando de los mitos de la conquista. ¿Los españoles fueron conquistadores? Es la gran pregunta. La conquista fue de la Gran Tenochtitlan. Ojo, no de México, como siempre lo hemos dicho. Sucedió el 13 de agosto de 1521. Aquí es donde ambos relatos son divergentes. España trata este suceso como un proceso civilizatorio de la nación española, mientras que México aborda este hecho como la primera conquista del Estado-nación, que ahorita vamos a hablar un poquito también de esa cuestión. ¿Cómo llegó esa leyenda? Primero porque España no podía ser concebida como nación, sino que para esos momentos en Europa se vivía una monarquía que gobernaba sobre un conjunto de reinos, entre ellos España. Por lo tanto, España como Estado de nación no existía. Y bueno, ay, aquí tengo un dato curioso, espérenme. Buscando en tu biblioteca. Buscando. Ay, no me acuerdo. Bueno, si me acuerdo ahorita se los digo. Ay, no, es que leí mucho. Bueno, los pueblos indígenas fueron traidores o traicionados. De acuerdo con los datos de la Biblioteca de México, las tropas de Cortés estaban formadas por aproximadamente 700 hombres.
Sin embargo, Tenochtitlan fue sometida por alrededor de 150,000 invasores. Con esto nos queda más que claro, la caída de esas tierras fue a mano de los propios indígenas, que se sumaron a las tropas de los españoles y participaron en al menos 2 batallas para librarse del yugo azteca. De acuerdo a datos investigados con José Luis Martínez, quien es autor de un libro de Hernán Cortés, que describe al llamado conquistador, ofreció una alianza que permitía a los tlaxcaltecas, mira, sí aparecen, sí figuran, que no han visto los memes que no existe Tlaxcala. Pobrecito. Que lo único bueno que dio fue Carlos Rivera, no es cierto. Eso lo dije yo. Ay, no. Tú y todo México, yo creo. Yo sé, todas las mujeres. Rafa, ¿ok? ¿A dónde viene? ¿En qué parte de la historia se menciona a Carlos Rivera? No viene en el libro. Yo dando clases, por cierto, muchachos, de Tlaxcala es Carlos Rivera. Por cierto, dato curioso que a nadie le importa. Y te apuesto que se lo van a aprender. Así sí, se lo van a aprender. Carlos Rivera, Tlaxcala. Yo me acuerdo que cuando tomábamos clases con Rafa nos ponía preguntas culturales, como salvación Sí. aparte. Entonces, si yo fuera maestra y pregunta extra, ¿sabes de dónde es Carlos Rivera? ¿Y qué tiene que ver con la conquista? No, nada, pero o sea, es cultura general. Cultura general. Conquista de corazones. Es la más importante. Bueno, quien describe como llamado conquistador, ofreció una alianza que permitía a los tlaxcaltecas liberarse de la opresión que vivían en manos del imperio de Moctezuma. Aquí es donde se crea una división en el relato de los historiadores. Por eso les comentaba de ciertas diferencias, ¿no? Debido a que contar que entre culturas se traicionaron, pues no era como muy bueno para México. Entonces, la construcción de la historia del nacimiento de México como Estado-nación se creó a partir de la conquista de los españoles, liderados por la despiadada Malinche, que ya habíamos hablado aquí de ella. Que ya vimos que en realidad no era traidora ni era mala, al contrario, era una mujer brillante. Y pienso que además fue de las primeras feministas documentadas Sí. de México. Sí. O sea, si lo pensamos bien, Sí. Ajá. ¿quién en la situación de la Malinche Exactamente. se hubiera quedado en ese mismo estatus? Ujú. Si te ofrecen una oportunidad, creo que todos lo hubiéramos hecho. Todos, Claro. y creo que todos en algún poema, ahorita recuerdo el nombre, llegué a leer que terminaba el poema, todos somos la Malinche. Sí. Sí. En realidad todos somos la Malinche. Sí. Entonces, bueno, a mí me parece que todos hubiéramos actuado igual, Sí. dada la situación, ¿verdad? Sí, ¿no? claro. Y al final de cuentas, pues es como siempre hemos dicho, ¿no? Si era una mujer tan brillante, pues ni modo que no aprovechara esa oportunidad. Y también, como cuando tú trajiste el guión sobre la Malinche, pues sí es de admirarse, o sea, una mujer que sobresalió de esa manera Sí. por su inteligencia y como Era estaba políglota. traduciéndole Sí. a una de las personas más importantes de la historia, pues cómo no se iba a reconocer. Sí. El aprendizaje de las lenguas. Claro, Ahorita cuántos batallamos para, a lo mejor para el inglés y todo eso, ¿no? me sumo yo. Para guachear. Ya me acordé del dato curioso. Se me vino así de repente. perdón. Actualizando. No, los españoles ven a Hernán como el libertador de México. Sí. Así lo ven. Bueno, ya ahí depende qué entiende la cultura hispana por Libertario. ser libertario, ¿verdad? Dicen por ahí unas por otras. ¿Tú qué piensas, Rafa? Si los indígenas hubieran tenido la oportunidad de que se les hubiera explicado honestamente qué es lo que iba a pasar después de la conquista, porque creo que hubieran tomado decisiones distintas. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, en el 1521 sí, en efecto, cae Tenochtitlan. Así es. Pero ahí no termina la conquista. No. Luego se van al norte, llegan a Zacatecas, por ejemplo, aquí la guerra del Mixtón con Así es. Tenamastre, el primer héroe zacatecano, Sí. Así es. que es de los únicos y de los últimos que se atreven a hacerle frente a los españoles. ¿No se acuerdan de esta famosa frase de hasta tu muerte o la mía? Así es. ¿no? Creo que gente como Tenamastle se percataron, se dieron cuenta, aparte de que ya les había llegado la información de que, oye, si nos vencemos o nos dejamos vencer,
vamos a ser esclavos, nos van a mandar a las minas, van a violar a las mujeres, se van a llevar el oro, se van a llevar las especies, o sea, todo. O sea, ¿cuál es entonces la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de tributarle al imperio azteca, a la gran Tenochtitlan, o a tributarle a la corona española? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, creo que es cuestión de contextos. No voy a defender a Hernán Cortés, tampoco voy a defender que no sé, que lamentable que nos hayan conquistado. No voy a defender ninguna postura. Son contextos, es historia y está sujeto a interpretación. Cada quien tendrá su criterio, ¿no? Pero de que hubo violaciones a lo que hoy conocemos como derechos humanos antes y después, las hubo. Eso no lo podemos negar. ¿Verdad? Ay, no. Qué triste. Nos volvimos a enojar. Ya sé. Desde tiempos inmemoriales. Fue Vale la que escogió el tema. ¿De qué se trataba, Vale? No sé en qué momento llegamos a derechos humanos, pero bueno. Por Tenamastli. Y bueno, ya me quité el cubrebocas porque ya no lo aguanté. Discúlpenme. Pero seguimos con el tema. Seguimos con el malinchismo. Y es que si de odio hablamos, la Malinche es la principal figura que más lo causa. Pues la historia nos lo ha presentado como la maldad y traición hecha mujer, quien según las leyendas fue la culpable de que finalizara la gran época dorada de la nación mexicana. Y como en algún capítulo anterior ya habíamos hablado de ella, solo comentaremos que ella no decidió la vida que tuvo. Recordemos que fue una esclava, quien después pasó a ser la concubina de Hernán, y a ser la persona que fue guía para la consolidación de la conspiración entre los indígenas y los españoles, quienes gracias a la viruela y no a una traición, aquí lo pongo en negritas, no a una traición, lograron la caída de Tenochtitlan. De acuerdo con un artículo publicado por la Universidad IEXE, no sé si lo dije bien, es una universidad española, el contar este tipo de historias hace que los mexicanos generen un pensamiento patriótico y miedo sin explicación al extranjero, y que genera odio, aparte. ¿Qué es lo que hablamos? Yo no sé por qué siempre nos ponen a nosotros como las malvadas. Hasta en la Biblia. ¿Se han fijado? No, más bien es una interpretación, pienso yo que es una interpretación que tiene que ser sujeta a contexto. A ver, por ejemplo, a los españoles que fueron los vencedores no les conviene decirle a la historia y al mundo que ganaron gracias a una indígena. Ellos van a decir que ganaron, pero por ellos mismos. En cambio México tiene que soportar el dolor y tiene que encontrar un culpable, tiene que haber un chivo expiatorio, me parece, ¿no? Entonces, desafortunadamente, ahora fue la Malinche, pero creo que ya con con estas conversaciones, con el acceso que tenemos a la información, pues ya nos vamos dando cuenta de que no fue así. La Malinche fue una mujer brillante. A mi gusto fue una mujer brillante, ¿no? Que yo creo que si ahorita viene, nos sentimos así. Sí, la verdad nos sentimos así, a comparación de mí no van a andar hablando. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo se juega o cómo se manipula esto de la historia, y pues que no hay jueces, y quien la escribe es el único que puede decir, pues yo anoto esto porque yo quiero. Y tú no estuviste ahí. Tú no lo sabes. Entonces por mí, por todos mis amigos. Fácil. ¿Y cuántas veces no te han dicho por no sé, que dices algo y no estás de acuerdo con el equipo o así, malinchista o malinche, ¿no? O sea, así es. Cuando siéntanse halagadas cuando les digan así. Se convirtió peyorativo, pero yo pienso que sí, hay que sentirse halagados. Malinche, me estás diciendo genio. Gracias. Estratega. Claro, mujer tenía que se quedó con Coyoacán, sobre todo. Yo por eso la admiro, no se crean. No, sí, la verdad es que sí tiene mucho de qué admirarse. Y además, ella no fue la culpable de que todo pasara. O sea, no, una sola persona no puede decir, a ver, sí, hagan todo esto. Ni le modo que nadie tenga criterio propio. O sea, no. Situaciones, No, aparte, bueno, tuve un profe que nos decía que la historia se rige de acuerdo al que gana y al que pierde. Ese es el bueno y perdimos. Perdimos. Es como Hitler. Bueno, esa es otra cuestión. En otro episodio hablaré de Hitler. Del Führer. Ay, sí soy su fan. Sí, de hecho sí soy su fan. Sí, es que hay muchas cosas que admirarle, otras no, claro, pero como también todos. Era muy buen orador, por ejemplo. Nato. Un excelente orador. Exactamente. Datos curiosos de Hernán Cortés.
Ay, aquí empiezan mis datos curiosos. Son 20, yo no sé. Se me hace que no me va a gustar el abaco, Ali. Mejor voy a pensar en otra forma. No, pero el abaco tiene muchas líneas. O como Tiene comprar uno varios. grandote para que. Sí, hay grandes, sí, los O grandes. lo reiniciamos cada episodio ahí. Ya me pueden dar mi récord Guinness. ¿Como Ya cuánto puedo me salir. faltan? Sí, ¿no? No, es en serio. A pesar de que Cortés es visto como un militar arrogante, bastante inteligente pero despiadado y ambicioso, que de acuerdo a muchos relatos quería parte de las tierras y las riquezas de los indígenas, pero nadie es tan malo ni tan bueno. Les voy a dar 10 datos curiosos. No, no es cierto, eran 20, exageré, siempre exagero. 10 datos curiosos que muchos desconocemos de este gran personaje. 1. Fue el que intercedió por los nativos ante el emperador Carlos V, al pedir que los nativos de la Nueva España no fueran esclavos, y dicha voluntad fue aprobada. O sea, aquí fue donde empezó toda la mezcla de razas. Sí. De etnias, perdón, razas no. Por eso nos dicen mucho que de pronto los mexicanos somos los hijos de nadie, porque no queremos aceptar que pues tenemos esa parte de la conquista española, Así de es. que fuimos una cruza con los españoles, pero de que tampoco no se perduró pues la cultura mexicana como tal. De hecho, estaba viendo tengo una iPad ya muy viejita y ayer la abrí y estaba viendo datos curiosos justamente que tenía guardados. Y uno decía que nosotros creemos que entre más moreno seas, más pobre eres. Entre más blanco seas, pues más privilegios tienes y eres ya de otro nivel. Y Estaba yo viendo. creo como por esa concepción Sí. que se generó desde que vieron a los españoles, y a lo mejor para ellos, no sé, en el inconsciente colectivo de los mexicanos se quedó eso, ¿no? No sé. Puede Se ser. nos quedó. Pues pobres los que sean morenitos, no sé. Mande. Y Rafa, bueno, ya me voy. Ya me voy, aquí están muy... No es cierto, es broma. No, yo me sabía un dato curioso de eso, ¿vale? No sé qué tan cierto sea, Ajá. pero yo sabía que, bueno, dicen que los mexicanos que tienen barba, como Rafa no lo pueden ver, pero tiene barba, tienen más como Bueno. carga de la descendencia española que mexicana, y que los que tienen solo bigote y no barba es más descendencia mexicana que española. ¿Ya ves, vale? Y pues... Español. ¿Estoy diciéndome? Sí, yo soy un hombre barbado. Sí. Sí, porque dicen que, o sea, los ¿Sí? mexicanos, nuestra complexión, No nuestro es. físico no era con barba, sino con Sí, bigote. pues de hecho... Tengo barba española y utilizo champú mexicano. Para que crezca. ¿Qué más? Ay, no. Bien, bien internacional, Rafa, de todos Sí, lados. no, pues, Sí. Multicultural. Multicultural. Hernán fue el creador del primer hospital en América. En su testamento dejó estipulado que su fortuna se usara para construir el Hospital de Jesús, y como última voluntad solicitó que su cuerpo fuera llevado al que consideraba su nueva patria, el Reino de México. Oílo. Ni lo Sí, queríamos. pues, si era de él. Si era de él. Bueno, no, pero pues yo creo que sí se enamoró mucho de México. Pues cómo Pues no. cómo no. Pues Exacto. está muy señor y todo, pues cómo no. Llegó a imponer. Cualquiera, ¿no? Sí. Aparte, pues sí, él también tenía esta idea de que él pensaba que, Sí. que nos había liberado y que había civilizado. No tenía la concepción de que nosotros no creíamos eso. Pues por eso quería regresarse. No se daba cuenta que no lo queríamos. ¿Quién? ¿No lo queríamos? No lo queríamos. O sea, nuestros antepasados. Ah, Pues sí, pero Pues él sí. no sabía. y este es un dato curioso muy de gordos. A ver. El taco Échate. nació cuando Hernán Cortés festejaba con sus subordinados, en el que se ofrecía carne de puerco y vino. No. ¿Sí empezaron a hacer los tacos? Sí, los mexicas no comían tortillas, ellos acompañaban la comida con pan. Y a falta de pan, les sirvieron la comida, pues que era el pozole, a Ujú. nuestro querido Hernán, pues no tenían pan, y les hicieron unas tortillitas con maíz. Y así empezaron los taquitos. Bueno, hay cosas que sí tenemos que agradecer, entonces. Bueno, Alabado creo que- seas Hernán Cortés. Creo que ya no lo odio tanto. Bueno, nada más hay que ver si de harina o de maíz. También ahí varía. Por ahí hubieras empezado. ¿vale? Y yo y mi cara. Los tacos de harina son los más buenos, Rafa. No, de hecho, son los de maíz. No, yo estoy los de maíz, yo también ¿Verdad que opino sí? que los de maíz. Team maíz, yo también. Sí, creo No, que vale. aquí la del problema eres tú. ¿Vale? Ay, perdón.
Bueno, los burritos sí están buenos de harina. No, bueno, sí. es que yo sí como, o sea, yo todo lo como con tortilla de harina. ¿En serio? Sí. Hasta tiene más calorías. Pues por eso. de hecho, Pues por eso. Nah. cada quien sufre a su modo. Cada quien tiene sus Ventajas, digo, tú puedes comer Pueden mucha elegir harina y no hay problema. sufrir con maíz o con tortilla de harina. Cualquiera de las dos. Un día les Está voy a bien. llevar a comer taquitos de harina. No saben lo que se pierde. No es cierto. A mí también, ¿verdad? Sí. Sí, ah. Pero es vegano. ¿Sí eres vegano o no? No, ya no. Ya se Espero repitieron. regresar pronto. Qué exhibición, ¿verdad? Híjole, vale, de eso no se trata. A mí ni me preguntes, ¿sí? Tuvo un hijo mestizo con Malitzin, llamado Martín Cortés, que también ya habíamos hablado un poquito de él en el episodio 9. 9. A quien dio trato de hijo legítimo, a pesar de que don Hernán era más Más conquistador de corazones. de corazones que de tierras. De hecho, lo quisieron casar en Cuba, porque andaba con, también como que le gustaban las nuevas razas, yo creo, porque también era con una... También era multicultural, Hernán Cortés. Andaba de Cusco. Es que llegaba a un lugar nuevo y decía, esto no hay en España. Y se acaba de onda, ¿no? ¿O qué? Esto no se ve todos los días. Llegaba como Johnny Bravo, ¿sí les tocó ver Johnny Bravo? Así. Oigan, pues que ahorita estaba viendo el 3 bueno, ahorita con eso de que ya quitaron a Pepe Le Pew, o que querían quitar a Pepe Le Pew por ser pobrecito. acosador. Estaba viendo que decía Johnny Bravo, preocúpate, porque eres el que sigue. Ah, sí. Bueno, pobre Pepe Le Pew, esa es otra historia también. No, también quitaron a Speedy González porque decían Sí. que era una forma de subajar a los A los mexicanos. mexicanos. Entonces, Es un ratoncito más rápido, es bien astuto. a la gente le ha afectado la pandemia, punto. Conservó la ciudad de Tenochtitlan. Cortés se enfadó y se indignó que destruyeran la ciudad de Tenochtitlan para construir los nuevos edificios coloniales. O sea, él no quería que los destruyeran. No, a él se le hacía muy bonito Ujú. las pirámides. Cortés era un hombre culto, muy leído, consciente de sí mismo y supo admirar a las culturas prehispánicas. Aprendió náhuatl de Malitzin y murió en España deseando regresar a México. No pudo porque pues Ujú. se lo corrieron, se fue. Como se dice comúnmente, lo renunciaron. Así. Me voy por crecimiento profesional. Porque Nuevas oportunidades. Expansión de horizontes. Pensantes y firmes Cuestiones renuncias. personales. No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo, versión adulto godín. Sí. Adulto godín medieval. Rafa lo hace diario, yo creo, ¿no? No, pues no. ¿No? De lo de no soy. No, eres tú, soy lo yo. renunciaron. Ya no te corren, te renuncian. No, pues es que no se portan bien. No se portan bien, pues, ¿qué te puedo decir? Ay, Yo sí pido que corra gente siempre, pero lo renuncian. sí, ni modo. Parte del juego, parte del show. Al momento de morir, se encontraba sin poder y en la pobreza, ya que se le acusaba de realizar la conquista por una sed insaciable de oro y poder. Pero irónicamente murió pobre y sin poder. En gran parte por culpa de la envidia de sus enemigos que se encargaron de arruinarlo. De hecho, no la leí completa, pero había una leyenda que decía que eran las leyendas de Cortés. Era el árbol, el oro y otra cosa. Eran 3 cosas. El árbol, pues por donde lloró. Ujú. Noche triste. La noche triste, que ya la cambiaron, también tengo entendido. ¿Y hay otra Sí. versión actualizada? Sí, la cambiaron en los nuevos libros de historia para los niños. Ahora se llama La Noche Glorificada o algo así. Ah, Caray. porque no se vayan a traumar, pobrecitos Sí, pues, niños. Como fue cuando Moctezuma lo corrió, pues para glorificar la historia mexicana. Por eso se llama La Noche. Órale, yo esa no me la sabía hasta que estaba leyendo Paco y Chato. Patriotismo. Se escucha más romántico y dramático. La noche triste. La Noche Triste. Se dejen engañar nuevas generaciones. Es la noche triste. Además ya hay una canción de Mago de Oz del disco de Finisterre que se llama así, El árbol de la El noche árbol de triste. la Noche Ajá. Triste. Ah, ya ven si se lo Ay, saben. Sí. A ver, la cantamos a las 3. Y cada quien dice cuál es su parte favorita. Ya vamos a hacer aquí una sección especial. Cantando canto, con arrecholadas. Canto de recholados.
Es que es muy fanático de Mago de Oz. Es correcto. Por dos. Pues Sí. es que la buena música. De hecho, bueno, dato curioso, a veces mío, a mí me van a ver en un concierto de rock de Rosa. En serio, se los juro, yo voy bien fresa, pero me encanta el rock. Eres como esos memes de yo por fuera con tus botas Sí, negras eres y yo empoderada. por dentro de ositos rosas, de las calcetas, así vale. Sí, pero ya al revés. Ya al revés. Sus restos actualmente se encuentran a un costado del altar de la iglesia de Jesús Nazareno, que se ubica en el cruce de la República del Salvador y Avenida Pino Suárez. Ay, yo dándoles toda la ubicación por si quieren ir. Tomas el metro. Tomas el metro. Te aconsejo ir a tal hora. No vayas con muchas cosas porque los chilangos son medio cañones. Algunos, hay lugares. No generalicemos, vale, por favor. No, no todos. No. No todos, pero sí hay lugares que mejor no entres con nada. En el centro histórico de la Ciudad de México la podemos apreciar porque tiene una placa de bronce con la leyenda Hernán Cortés, 1485 a 1547, acompañada por su escudo familiar. De hecho, estaba leyendo también que... Ay, no, últimamente creo que estudié más que cuando estaba en la universidad, pero bueno. Sí, la verdad. Estaba leyendo que los restos estaban en España y los empezaron a mover como si fuera peregrino, pobre hombre. No puede descansar en ningún lugar. A lo mejor no le gusta, ¿no? O sea, si en su vida anduvo siempre viajando. De pata y perro. dijo, me parece una buena forma de... Oye, y el espíritu, pues, ¿dónde estoy? ¿Dónde andará? ¿Dónde andaré? ¿Dónde se quedará? Aguas. No lo vayamos a estar invocando ya aquí. Ay, sí. ¡Qué emocionante! Y hoy tenemos como invitado a Hernán Cortés. A ver, cuéntanos Con la detalles. Aquí con la Ouija Verdino. ¿Sí es cierto o no es cierto eso? Si estás aquí, toca 2 veces. No, cállense ya. Capaz si no es Hernán Cortés, si es otra cosa. Ay, no. La Malinche. Y la Ah, Malinche. Ah, Sí. siéntate. La Siéntate en Malinche. tu trono, Quiero señora. decirles aquí unas cuantas verdades. Dinos cómo hacer para que un hombre te dé un estado, una ciudad o algo. No, no es La cierto. Malinche, no, pues pueden estudiar como 5 idiomas y luego ahí me hablan. Ahí me Ah. hablan. ¿Va a empezar? Lea, mija. Lea. No sabía leer. Soy políglota y luego ahí me hablan. Pero sí era políglota, bueno. Y ahora vamos a hablar de Moctezuma, que aquí dije, qué caray, teníamos a un emperador bien diva. A ver. La potra, la diva, la caballota. ¿En serio? Moctezuma nació en 1466. Fue mejor conocido como Moctezuma II, quien destacó principalmente por haberle abierto las puertas a Hernán Cortés. En los libros de historia, Moctezuma quiso alejar a los españoles de sus tierras, dándoles obsequios. Sin embargo, esto aumentó la avaricia y el hambre de poder de los españoles. No, mi amigo, pues eso venían. Sí. Y tú te dejas ver todo lo que tenías. Pero sí, o sea, él tenía mucho miedo. Entonces dijo, pues mejor les doy las cosas. Ya para que bueno, no entendí la lógica, va, pero bueno. No sabía negociar. No sabían. Es como en las novelas, No ¿no? sabían Que dicen, lógica. ¿y si le ofrezco dinero? Ya, porque si no te amiga. van a pedir más. O sea, es como Te que va a sabes extorsionar. negociar, ¿no? ¿Has visto series de Netflix? ¿No has visto novelas? Ay, Dios. Y vienen también, al igual que Hernán Cortés, sus datos curiosos. Moctezuma era un sacerdote. Llegó a ser elegido como el gran sacerdote, una de las máximas categorías de este rango en la sociedad azteca, y siempre vivió pendiente de sus dioses. De hecho, se dice que llegó a pensar que los españoles eran enviados del dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios civilizador de los aztecas, que después de cumplir con su misión, se fue prometiendo regresar en el año C-Acat, que es una caña en español, fecha que curiosamente coincidió con el año 1519 de nuestra era, que fue cuando llegó Hernán Cortés y sus tropas. De eso me acuerdo, hay un programa, Drunk History creo que se llama, que dice, llega Hernán Cortés, ¿no? Y dice, no, pues yo soy güero, ustedes son prietos, se chingaron. Así, literal. Pues es como lo que, bueno, nos ha pasado mucho en estos años, ¿no? Que llegó el 2012 y dijimos, se va a acabar el mundo. Y cualquier cosa que todo el pasaba, mundo. pensábamos que eso ya era. Pues lo mismo les pasó a ellos. Sí. Sí, tenían esa fecha así... Pero a ellos sí les llegó, determinada. literal, sí Así les es llegó que su ni cambio. Ni los juzguen. Si uno andaba ya creyéndose que en el 2012 nos íbamos a morir.
Entonces, ellos tenían más La historia se justificación. repite. Desde el Tenían más 2000. Sabemos justificación. quienes todavía creemos que el Cruz Azul va a ser campeón. Ahí está. O sea, hay gente que tiene mucha fe. Carrilla, pero si no se hubieran presentado, Rafa, hasta hubieran pasado. Bueno, ni siquiera me voy a ofender porque le vas a León. ¿Sí? Ah. Ay, vale. Uy, no. Y aquí todos los demás en esta mesa creo que le vamos a la máquina. ¿No? ¿A quién le vas? Dale. Bueno, iluminación. Paso. Momento de iluminación. Te acabas de dar cuenta que le vas al Cruz Azul. No le voy a Cruz Azul. Bienvenida al mundo. No le voy a Cruz Azul. Así es la iniciación, Ale. Tú sí le vas Le voy a Cruz la- Azul. Yo tampoco no tengo partido. ¿No? Oye, Lore, Ah, qué caray. paso. Y yo, pero no me ofendo. Fueron bicampeones, Rafa. Cambiemos de tema. Pero sigamos, por favor. Pero Es que, sigamos. A ver, nunca hemos hablado aquí de fútbol ni de nada de eso, No. porque no queremos generar aquí peleas internas. Lo Sí, pensé. ya No me es está que dando no coraje. sepamos, ¿verdad? O sea, De mi cara. pues el equipo es libre y secreto. ¿Cómo el voto es libre y secreto? O sea, así el equipo. El equipo es secreto Cada también. quien sus vergüenzas. Cada quien sus vergüenzas. El emperador azteca implantó una serie de medidas que hicieron ganarse gran fama y ser llamado el rey extravagante. Por ejemplo, nadie podía mirarlo a los ojos y debían hablarle sin levantar la vista. Mira que tenía delirio de grandeza. grandeza. Tampoco se le podía tocar ni darle la espalda. Y cada vez que recibía a una persona, aunque fuera un noble, el visitante tenía que vestirse con ropa humilde, que se le colocaba encima de lo que llevara puesta. Y a la hora de comer se le servían 30 guisados diferentes. Ah, caray. Buffet, ahí. Bueno, pero eso también se vio en España, ¿no? Que Sí, hacían pues sus todos los super gobernantes. comidas Pues por ejemplo, así todo principal, lo que ahorita dijiste, ¿vale? Los sultanes otomanos Sí. también hacían eso, o sea, no los podías ver, no les podías dar la espalda, te ibas así como cangrejo así para atrás y te alejabas de ellos, entonces... Y de hecho, por ejemplo, ellos, se supone que los sultanes, solamente los sultanes y sultanas podían vestirse, por ejemplo, de color morado. Sí. Los demás no, y si tenías dinero para conseguir el color morado, porque era un color caro en la ropa, Ujú. de todos modos si los visitabas no podías ir vestidos así con ellos, también tienes que cambiarte, entonces pues... ¿El otro estaba viendo una novela? Sí, también veo novelas. Soy mexicana, me gusta el drama también, bastante. No, pero era una novela turca. Oye, que la traducción de esas novelas da risa, ¿no? Sí, O sea, las como turcas. Como que no te la crees que estén así en español. O sí la- yo sí la veo, no, bueno, no en turco, porque pues, no. Vale, me yo quedas- malinche políglota, yo me la aventé en turco. O sea, lo único que sé es Inshallah, que es si Dios quiere. Es todo lo que sé. Pero bueno, Vale, cuando sea famosa, no, yo sé hablar turco, por ejemplo, puedo decirle Inshallah, una si probadita. Dios quiere. Se decía hermano, Gardash. No, no es cierto. No, pero estaba viendo y no se bañaban para nada, o sea, más que cuando iban a ver al Sí, sultán. al sultán. Ay, no. Nomás una limpiadilla así Sí, para arriba. baño vaquero, literal, o sea, pero el cabello así, de esas veces como si te pusieras mucho limón, intenso, y le salían, ¿cómo se llaman? Accesos, por lo mismo, como usaban Ah. ropa, bueno, era piel, pues no se bañaba, no tenía. Sí, usaban un montón de ropa. Sí. Bueno, pero eso es otra cosa. Ay, no. Para que no se sientan mal si no se bañan tan seguido. Los sultanes tampoco se bañaban. No, eso no es cierto. Ya, sí, báñense. Ay, sí. Báñense, por favor. Aún hoy en día permanece el misterio de la muerte de Moctezuma. Se sabe cómo murió, pero no quién lo hizo. Las historias cuentan que Moctezuma se asomó al balcón de su palacio para intentar tranquilizar a su pueblo, que clamaba venganza después de que un capitán del ejército de Cortés, Pedro de Alvarado, que era Sí. una escoria social, hubiera realizado una matanza en el Templo Mayor, conocida como la Matanza de Toxcat. Perdón, es que no puedo, no tengo el perdón. Mientras llevaban a cabo una de sus habituales ceremonias religiosas en honor a los dioses Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Ese sí. Moctezuma pretendía pactar una salida no violenta de la ciudad para los españoles. Sin embargo, la población de Tenochtitlan estaba enfurecida con él porque lo creían cómplice de los españoles y comenzaron a arrojarle piedras y flechas.
que según algunos narradores lo hirieron mortalmente. Esa es una historia. Aunque como todo en la vida, hay otra versión, como es la de Fray Diego Durán, el autor de Historia que las Indias de Nueva España, en la que aseguran por sus informantes indígenas que fueron los propios españoles los que habían matado a Moctezuma, que creo que es la que se me hace un poquito más real, porque ya les había dejado de ser útil. Sí, pues sí, ya les había entregado todo, ¿verdad? Ya los había dejado entrar como Pedro, como vampiro, literal. ¿Sí? El penacho de Moctezuma es un tocado de oro de 24 quilates, que es el que andamos pidiendo. Que De nos regreso, regresen, por favor. No les pertenece, es de México. No, sí se los regaló. Pero como que regrésenlo. Son 24 quilates de oro. Regrésenlo. Ya se llevaron mucho. No. O sea, no estaba en tus cabales cuando dio el regalo, que lo regresen. Sí, Él andaba nomás buscando el don ese día. quería quedar bien, pero pues, Después un taco de carne de cerdo y unos vinos, ¿no? Como decía, de los banquetes. Ah, es que no te hemos platicado. No. Nosotros decimos que para buscar el don, bueno, como los indígenas, pues era un peyote o algo así, ¿no? Entonces yo creo que... un kit. Un kit, se llama kit. Kit espacial. Para tener el viaje completo. Para encontrar uno sus verdaderos dones. Y sus verdaderos dioses, ¿no? Así hasta las serpientes te andan alando, ¿eh? Que sí. Bueno, 24 quilates incrustado con piedras preciosas, con 400 plumas de quetzal y otros 3 tipos de diferentes aves. Pobres animales, ¿verdad? Se trata de una obra de los amanticas, o artistas mexicas, especialista en la creación de objetos con plumas, que formó parte de las 158 piezas de Moctezuma que le regaló a Cortés Anda. como obsequios de bienvenida, por lo que fue enviado a Alemania, donde en ese momento residía el rey de España, Carlos I. Sin embargo, en la actualidad permanece en el Museo de Etnología de Viena, y los expertos calculan que tiene un valor de $50 millones. No, pues nada. Por eso, No, porque no, lo no, regresan. no. Por eso, sí, pues sí. Y por eso nosotros también lo queremos de regreso. Al cabo no nos lo vamos a robar. Sí va a perdurar en un museo. Y es de los pocos objetos aztecas que se conservan. Y esta es una leyenda que dicen que cuando vas a visitar México, los extranjeros acaban padeciendo mal de estómago. Que yo creo que es por otra cosa, no creo que sea por la maldición de Moctezuma, ¿verdad? Pero es para vengarse de que nos conquistaron. Yo creo que son más bien los tacos de guaguacoa. Están muy Más buenos. bien no comemos en el lugar en el que deberíamos de comer. Sí, no. Y bueno, en conclusión, sin lugar a dudas, hablar de historia es encontrar un sinfín de versiones. Recordar que al final de cuentas el ser humano es capaz de ser ángel y bestia. Es parte imprescindible para poder entendernos como seres humanos. Y sobre todo, siempre indagar más. Recordemos que la historia puede llegar a querer tomar ventaja de ciertos sucesos. No hay que creernos todo lo que nos dicen, siempre hay que verle otro lado. Y por eso cierro este episodio, bueno, mi interpretación con esta frase, que es uno de mis filósofos favoritos. Es medio, pues hizo muy buenos libros, Karl Marx. La historia se repite primero como tragedia y después como una farsa. Eso. Qué triste situación. Siempre nos quedamos aquí como que en la reflexión, ¿no? Sí. ¿Y qué hacemos nosotros? O sea, a final de cuentas, si ya es como algo que está trazado, si la historia ya está como contada, pues como ciudadanos o como personas que quieren saber un poco más, pues qué nos queda, o sea, cuáles podrían ser como las rutas de buscar en otro lado, no sé, a lo mejor Rafa nos podría decir, no sé. Me parece que la mejor manera es la confrontación de información y de autores. Porque, reitero, si nos quedamos nada más con la historia de los vencedores, va a ser un contexto. Creo que es más sencillo para ampliar el abanico de nuestro criterio de decisión y saber en realidad quiénes somos, de dónde venimos. Creo que sí hay que confrontarlo con otros autores, es decir, la versión de los vencidos, Sí. la versión de los evangelizadores, la versión de los militares, la versión de la corona, la versión de los letrados, ¿no? Hay que confrontar la información con todos para de ahí sacar lo más objetivo o por lo menos lo más cercano posible al contexto.
Yo estaba leyendo que creo que, bueno, de todos los artículos que hay, lo que más se asemeja a lo real son los contextos de los españoles. No todo, ¿verdad? Ajá. Pero sí es lo que más se acerca a lo que es lo real. Pero dijo un profe, no, yo no estuve. ¿Usted estuvo? ¿A usted le consta? Sí, pues Y es que aparte también de pronto a veces juzgamos desde nuestra perspectiva Sí. actual y desde nuestro contexto actual, pero necesitaríamos ponernos en el contexto que se vivía en ese momento Sí. para entender cómo fueron las cosas y juzgar si algo realmente estuvo bien, mal, injusto o no, si pudo haber sido de otra forma. Porque visto como vivimos ahorita y desde nuestro contexto, es sí. algo muy diferente, es algo Sí, complejo no, sí. entenderlo tal cual y por qué ocurrió así. Sí, o sea, si desde el momento en el que hablamos que de los sacrificios y todo lo que hacían, pues a lo mejor a nosotros se nos hace como increíble, ¿no? Sí, así. Pero su contexto era totalmente diferente y por algo lo hacían. Entonces son cosas que como no vivimos en ese tiempo y no lo sabemos, no estuvimos ahí, pues a lo mejor no tendríamos como el 100% de la certeza para poder opinar al respecto, ¿no? A lo mejor tener como un criterio, pero Así no es. una opinión como tal de si estuvo bien o no. Ujú. Y platicando también eso que mencionan, el contexto me parece que lo va a ser todo. Sí. Ujú. A ver, ni los aztecas eran inhumanos, ni los españoles eran inhumanos, o sea, todos tenían lo Todos, suyo. exacto, sí, Mientras así los es. aztecas hacían sacrificios, abrían el corazón, sacaban el corazón, perdón, los españoles tenían métodos de tortura, por ejemplo, no sé, Sí. la dama de hierro. Ay, sí. Entonces, depende. Ahora, creo que también la reflexión con la que nos debemos de quedar es, a ver, los españoles, ellos también tienen su historia. Los españoles a su vez fueron invadidos Sí. por los Así es. musulmanes, también Ajá. sufrieron una conquista. Sí. También ellos cuando cae Granada, que recuperan Sí. el territorio de Granada, cuando cae la Alhambra, también hubo una evangelización violenta, una imposición, es decir, es el contexto. Y para que este panorama, esta visión se amplíe todavía más, hay que ver, por ejemplo, cuál es la diferencia entre la conquista de los pueblos originarios, de los Sí. pueblos hispanos, a la colonización que se dio, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí, O sea, vean, sí, somos sí. vecinos, pero la diferencia diferente. Sí. Así es más, distinta. Sí. Precisamente porque uno fue colonizado y los otros fuimos conquistados. Exacto. En uno hay una imposición violenta y en otro hay una cierta aceptación Sí. por parte del extranjero, del que viene, ¿no? Entonces, eso que decías, Vale, eso que decía Lorena, Vale, Ale, contextualizar, ver todo el panorama, Exacto, de dónde sí. viene también España, no, Sí. no nada más partir la historia desde Sí. 1519, Sí, exacto. no, no, Así no. es. ¿Desde dónde viene España? ¿Cuál es su historia? ¿A qué están acostumbrados o a qué estaban acostumbrados? ¿Qué les hicieron a ellos Sí, a así su vez, es. ¿no? Entonces lo replican con nosotros Ujú. y ya con eso creo que podemos formar todavía estos criterios más amplios para decir, pues ni muy ni tan. Ujú. Sí, Buscar exacto. la objetividad. Sí, sí, totalmente. Porque también creo que a veces decíamos en la escuela, ¿no? Y a mí de qué me sirve saber la historia, ¿no? Si ya pasó. Pero creo que también es como lo que nos va conformando como sociedad. O sea, lo que pasó en ese tiempo, hace miles de años, Así es. pues fue Parte parte o de- fue la semilla que dio el fruto de lo que somos ahora, ¿no? Entonces creo que realmente no podemos como olvidarnos y pensar que la vida inició cuando nosotros nacimos, no, hay mucho que viene atrás de nosotros y que también debemos de investigarlo, o sea, a lo mejor no aprendernoslo de memoria, pero por lo menos tener un cierto interés, ¿no? Claro. Y además cuando leemos la historia nos damos cuenta que lo mismo ocurre muchas veces. Sí. Y cuando lo lees dices, ay, sí, ya ¿Otra sabíamos, vez? ya habíamos hecho eso, ya sabíamos. Porque otra vez. Maestra, ya sé cómo va a terminar. Te voy a hacer spoiler. No, es que de hecho la vida y como que los acontecimientos, no Sí, sé, incluso sí. los acontecimientos, los desastres naturales son cíclicos, o sea, si nos damos cuenta y vamos como a ese recuento, Sí. dices, realmente las cosas son muy cíclicas, o sea, realmente sí solemos como, pues sí estar en ese proceso de, Sí, no sí. sé, yo me acuerdo de donde yo soy originaria, un día nos inundamos y en 10 años nos volvemos a inundar, ¿no? Entonces como que dices, ¿qué onda? O sea, realmente sí es como que cíclico este proceso. Ujú. Me imagino que la historia también lo es. Exacto. No sé. Así es. ¿Y dónde te inundaste? ¿Te crees? Yo no me inundé, porque yo no vivo cerca del río, pero yo soy de Río Grande, entonces por ejemplo, recuerdo Sí. mucho que, pues me acuerdo porque fueron los 3 años de mi hermano, que se empezó como a llover muchísimo y el río a desbordar. Y recuerdo que 10 años después pasó lo Pasó otra mismo. vez. Ajá, entonces yo decía, ¿qué onda? Pues realmente
Es como dicen, ¿no? Las mamás siempre dicen, donde hubo un río, pues no hay que hacer casas, ni mucho menos, porque estos lugares tienen como Sí, que sí, memoria. Entonces tú te quedas pensando y dices, pues sí es cierto. Sí, cierto, Y así también la historia pues tiene esa memoria, ¿no? También hace 10 años tuvimos lo de la influenza y ahora tenemos Exacto. el COVID. Ujú, exactamente, o sea, por eso. Ya ven, no somos mediums, nomás ahí échenle la tira el conteo 10 años. En 10 años va a haber otra inundación, otra pandemia. Ay, ¿cuántos años vamos a tener? Para ver si. 25. Bueno, yo. No, No, yo no. Yo no, mejor no hagamos cuentas. Oye, no hablamos de Información datos. clasificada. Datos personales, datos sensibles. oye. Me amparo con la ley de protección Sí. de datos personales. Datos sensibles, no, yo no puedo decirte mi. Yo me edad. quedo con la frase de Rafa de ni muy ni tan tan. Qué filósofo eres, Rafa. No, eso es de los tiempos de mis abuelos. Ah, Sí, ni muy ni tan tan. exactamente. Y con todo aplica, es Sí, cierto. de hecho, Para sí. cualquier cosa que queramos generar un criterio o hacer Para un todo. juicio. Desde las virtudes cardinales a ese ni muy ni tan se le llama templanza. Sí. Confianza. Que nos hace mucha falta a todos. Y más en estos tiempos. Híjole. Sí. No está fácil. Templanza, prudencia, sabiduría y justicia. Las 4 virtudes cardinales. Sí, ya ven cómo así son. Ay, no me quedo bien porque eres ñoño. Repito, no sé si eso tomarlo como bueno o como malo. No, yo lo digo con ternura. Es algo bueno, ¿no? A final de cuentas. Sí. Porque yo pensé que antes me decía ñoño, pero porque veía Naruto, Dragon Ball. ¿También? Ah, no te creas. Yo Pero- también lo veo. Sí. El episodio pasado tuvimos también de invitada a una Sí. abogada y nos decía, depende. Entonces Depende, está todo, depende. todo depende. Todos los días y todos los episodios aprendemos algo nuevo. En el pasado fue depende, ahora es Ni muy, templanza, ni ni tan, muy, tan. muy, ni tan tan. Voy a hacer aquí mi espacio publicitario. Ya ven que le decía de un abogado que era muy bueno para toda la cuestión de multas. Ah, sí, a sus órdenes. Conflictos con el municipio, el estado y la federación de multas a sus órdenes. Hasta Mal. pareció comercial. ¿Cómo decimos? Llame ya. Llame ya. Llame ya. Aquí les dejo su WhatsApp. No, no es cierto. No, ahora sí me demandan por esas cosas. No es cierto. Sí, eso no lo puedes compartir. No. Qué miedo. Pues bueno, este fue nuestro episodio número 12. ¿Sí, verdad? El 12. 12. Y pues un invitadazo que tuvimos aquí, Rafa, fue nuestro profesor de ballet mío en La la universidad. universidad. Pero pues compartir aquí con él, ahora sí que en este ratito, en temas como el que acaba de platicar, ¿vale? Pues, ¿qué les podemos decir? Aquí ustedes nos escucharon de risa y risa y como siempre pues aprendemos algo diferente, resaltamos nuestra cultura mexicana, que es algo que siempre buscamos hacer con el podcast. Y no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, escucharnos en Spotify, seguirnos en nuestras redes, estamos como Arrecholados en Instagram y en Facebook. Y nos vemos el próximo jueves en un nuevo episodio de Arrecholados. Gracias. Gracias, nos vemos. Hola, queremos que nos dejes tus opiniones y que nos platiques qué te parecen nuestros videos y si ya nos escuchas en todas las plataformas. También te dejamos nuestras redes sociales y acuérdate, no te olvides de darle like a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones.